miramos desde la fenomenología, o sea, la parte de la filosofía que estudia no la religión en sí misma, no es una teodicea, sino que es el fenómeno religioso, que analiza las religiones, vemos que toda religión tiene un Dios y ese Dios ha hablado y sus enseñanzas están escritas en un libro sagrado. De hecho, cuando se presenta el fenómeno de las sectas, o sea, de grupos disidentes de las religiones, es muy común que ellas tomen el libro sagrado de la religión, le hagan algunas modificaciones y se quieran apropiar de él. Ese fenómeno lo vemos claramente en el cristianismo. La Biblia es el libro oficial de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, ortodoxa en Oriente, romana en Occidente. Es allí donde se gesta a través de los apóstoles, y la iglesia continuadora de los apóstoles somos nosotros. Y luego cuando se da en el siglo XVI la separación, la reforma protestante, se toma la Biblia, le quitan 7 libros en el Antiguo Testamento, se quitan los textos del Nuevo y se hace una traducción particular de los grupos disidentes y la mantienen, es su libro sagrado hoy. Entonces, toda religión tiene un libro sagrado, donde está escrito las enseñanzas que se supone ha dado Dios para esa colectividad. Hay un axioma latino antiguo que nos dice scriptas manet, las cosas escritas permanecen. Es claro que si esas enseñanzas no se escribieran, con el correr de los tiempos fueran sufriendo modificaciones, se fueran alterando y finalmente el mensaje se distorsionara o cayera en el olvido. Por eso es entonces que se han elaborado los libros sagrados que pretenden ante todo ayudar a vivir. Como ejemplos de libros sagrados tenemos el Corán en el Islam, el Bhagavad Gita de los budistas, el libro tibetano de los muertos en el hinduismo y así muchos, en fin. Entonces son casi infinitas las religiones que la inquietud humana ha ido fraguando, ha ido elaborando a través del tiempo. Todas ellas, como lo describe la palabra religión, religión viene del latín religare, y es el medio de unir a Dios y al hombre. Religar es la liga que une a Dios con el hombre. Entonces todas las religiones tienen el noble fin de unir, de conectar al hombre con la divinidad. En todas las religiones hay un líder genial, y ese líder es quien da las enseñanzas, quien habla en nombre de Dios, quien transmite los lineamientos doctrinales de esa creencia. Tras la muerte del líder hay el peligro de que esas enseñanzas desaparezcan, y es otro elemento que hace necesario entonces el libro sagrado de las religiones. Y todos los libros sagrados más o menos tienen este proceso. Un Dios que habla, que se revela, que se manifiesta, un profeta humano que lo escucha y lo transmite a los demás, y unos hombres que escriben lo que dice el profeta. Este es más o menos el proceso. Solo que en ese proceso el punto difícil está dado en, el punto difícil está dado en el profeta. Es cierto que el profeta escuchó. El profeta sí dijo lo que escuchó o creyó escuchar. Le hizo modificaciones según sus propios intereses, en pro o en contra. O sea, toda la duda se centraría en el profeta. También podría existir algunas dudas sobre quienes escribieron, pero básicamente es el profeta el punto difícil. Este sería como un patrón, una plantilla común para todos los libros sagrados. La Biblia ahí presenta una diferencia muy importante.
fenómeno bíblico es diferente. Parte del mismo elemento, un Dios que habla, o sea, un oráculo. Y el segundo elemento podría ser parecido, el profeta anuncia al pueblo, pero hay una particularidad en el pueblo de Israel. Y es que el pueblo de Israel no escribe, no puede escribir. Cuando revisemos la geografía de Israel, de la Palestina, veremos que es una franja de territorio no muy extensa, de un poco menos de 400 kilómetros. En la punta norte hay un gran lago y las tierras que lo circundan son fértiles. Hay un río que transita por la mitad del territorio para llegar a otro lago que es el lugar más profundo que hay sobre la faz de la Tierra, la mayor depresión. Estoy hablando del Mar Muerto. Y el lago de arriba, el lago de Galilea o el mar de Tiberíades. Cerca al lago de Tiberíades es zona fértil, pero de ahí hacia abajo, en la medida que se va aproximando a la depresión del Mar Muerto, la tierra se vuelve, el terreno se vuelve pedregoso hasta terminar cerca del Mar Muerto en una zona desértica, el gran desierto de Arabia. Entonces, este que es un pueblo pastoril, en primer lugar no puede ser un pueblo agrícola porque el territorio no da solamente la parte superior. Y cuando ese territorio se lo dividieron las 12 tribus de Israel, de una forma muy particular, solo 2 tribus quedaron cerca del lago de Galilea, o sea, de la zona fértil, y 10 tribus quedan en la parte de Judea, o sea, en la mitad del trayecto, en la parte central, que es una zona enormemente pedregosa, una zona muy seca, muy árida. Entonces no puede ser un pueblo agrícola, es un pueblo pastoril, pastorean ovejas. Las ciudades que ya aparecen, para nosotros los paisas son fáciles de entender. Es como lo que ahora años era la fonda en el camino. Entonces las ciudades, los poblados, eran sitios donde existían elementos de orden administrativo, político, estaban los gobiernos del pueblo y eran zonas de provisión, eran casi la fonda donde se iba a comprar cosas. Pero el pueblo en gran porcentaje vive de una manera nómada. Llega con un rebaño a un territorio, ese territorio es poco fértil y a los 2 o 3 días tiene que levantar la carpa e irse para otro lado porque no hay pastura para las ovejas. Entonces, ese pueblo no tiene forma de escribir. ¿Por qué? ¿Qué había o en qué se podía escribir en el tiempo? Estamos hablando más o menos desde hace unos 4000 años. ¿En qué se podía escribir? Pues en piedra, pero un libro de piedra no es capaz de cargarle un pueblo nómada, un pueblo que levanta la carpa cada 2 días. Se podía escribir en madera, pero de igual forma es absolutamente pesado. Se podía escribir en cueros, los pergaminos, que se producían en una ciudad un poco más al norte, que se llama Pérgamo, que es la palabra pergamino, y también son igualmente pesados y además costosos para un pueblo pobre. Y el último elemento que es liviano es el papiro, pero para el papiro había que ir a Egipto. El papiro se produce, el río Nilo inunda durante 4 o un poco más de meses en el año las riberas y allí en esas charcas se produce el papiro. Pero ir hasta allí significaba 4 o 5 meses de viaje y otro tanto de regreso. Y un papiro normalmente nunca duraba más de 2 años. Entonces era absolutamente inservible. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Todos los días, cuando se ocultaba el sol, ese pueblo se reunía alrededor de una fogata a contar historias. Historias que formaban parte de la vida del pueblo. Desde que el niño nacía hasta que moría el hombre, todos los días de su vida oía contar esas historias. Entonces las aprendió, las vivió, las entendió. Y eso constituye lo que vamos a llamar la tradición viva de Israel. Y es la historia de ese pueblo la que va a formar la escritura, la Biblia. Entonces es un rasgo diferente, ahí se diferencia este libro de los demás libros sagrados.
Pero adicionalmente, el profeta hablaba al pueblo y el pueblo hacía lo que el profeta había dicho y le iba bien. Dejaba de hacerlo y le iba mal. Y así se daba cuenta y volvía a hacerlo y volvía a irle bien. Entonces, en su propia experiencia de vida, el pueblo sabía que ese era verdaderamente un oráculo que venía de Dios. Esa es la condición de ese libro. Pero pasaba que había alguien que hablaba como profeta y si hacía lo que él decía y no pasaba nada, y si no se hacía y tampoco. Entonces la misma experiencia del pueblo validaba o descartaba los oráculos. Y el pueblo cada noche iba haciendo en distintos momentos resúmenes de esos elementos que para ellos fueron valiosos, importantes y que validaban como oráculos. Entonces la Biblia es básicamente, sobre todo en el Antiguo Testamento, la experiencia de fe de un pueblo. Es cómo ese pueblo vive su relación con Dios y cómo al ser obedientes a la voluntad de Dios el pueblo prosperaba, le iba bien, tenía muchas ventajas, pero también cómo declinaba y caía en desgracia cuando se alejaba de la voluntad de Dios que a él les había enseñado el profeta. Entonces, este pueblo tiene una experiencia de esa realidad, de su encuentro con Dios, que se va a repetir durante muchísimas generaciones. Se va a repetir por más de 60 generaciones. Y allí se va a validar o no. Eso hace que haya una profunda diferencia entre la Biblia y cualquiera otro de los libros sagrados. Esa experiencia es la base de la cultura de las generaciones venideras. Esa característica especial del pueblo de Israel denota cosas muy, muy especiales. Miren, no hace más de 100 y algo de años desapareció un país. Estoy hablando de Prusia. Y de ello no se conserva nada. Son algunos datos de la historia. Pero el pueblo de Israel abandona su territorio más o menos del problema de Yarnia hacia el año 135 de nuestra era y va a vivir 18 siglos sin territorio. Sin embargo, se mantiene como pueblo. Perfectamente se podría decir que eran nacidos en Rusia, pero eran judíos. Nacidos en Alemania, pero eran judíos. Nacidos en Argentina, pero eran judíos. Por eso cuando en 1948 las Naciones Unidas vuelven a establecer el pueblo de Israel y toman una franja de la Palestina y se las entregan, ese pueblo inmediatamente vuelve a ser país. Y en muy pocos años una zona árida y desértica la convierte en un país productivo. Mirando ahora el fenómeno de la pandemia, es el país que en este momento tiene mayor porcentaje de la población vacunada. Entonces es un pueblo de unas características muy especiales, porque la tradición es el eje central de la vida de este pueblo. Entonces la ubicación es que está al fondo del mar Mediterráneo. Aquí vemos a Italia, vemos Grecia, vemos el mar Egeo. Bueno, aquí al fondo es una franja de territorio muy pequeña y es allí donde se va a desarrollar toda la historia de la cual va a hablar la Biblia. Entonces, entramos por el Mediterráneo, es al fondo. Aquí está esta región de Judea y de la Palestina. Entonces es un pueblo nómada, llega a territorios pedregosos con un rebaño al que no tienen forma de atender por muchos días, tienen que cambiar de territorio. Es un pueblo que no escribe porque la historia repetida miles de veces se vuelve memoria, se vuelve vida. Lo que decíamos, cada noche cuentan historias que son la base de la identidad cultural del pueblo. Aquí es donde va a aparecer el término inspiración, inspirar. Viene de la palabra griega theopneustos, y ese teos es Dios, pero el apneo, la apnea, es respirar
Entonces la inspiración es la respiración de Dios. En hebreo se va a llamar ruaf, que significa el aliento. Era común en nuestro medio decir que dio su último aliento, o sea, el aliento salió de él. Entonces el aliento entiende como vida. Entonces la inspiración es como la respiración, la vida de Dios, el aliento de Dios que llega al hombre. Esa es inspiración. Entonces, primer elemento, pero hay que hacer otro paréntesis. Todos tenemos claro que la magia es la antípoda de la ciencia. Ponía el ejemplo hace muy poco, si llevamos a alguien sin ninguna estructura, sin ninguna formación, a ver despegar un avión y ve que se suben más de 200 personas y todo lo que pesan y su equipaje y ese aparato tan grande que de un momento a otro se eleva en el aire, pues esa persona la única respuesta que puede dar es que eso es magia. Pero si lo ponemos a estudiar, le explicamos las leyes de la física, las leyes de la sustentación y todo eso, pues va a entender por qué se produjo ese fenómeno. Entonces, la magia se acaba cuando aparece la ciencia. Muy lamentablemente, al hablar de inspiración, al hablar de Biblia, nos vamos a encontrar con cantidad de conceptos mágicos. No son pocos, es mucha la gente que se imagina que la inspiración era que se sentaba con una pluma, el agiógrafo es el nombre del escritor sagrado, agios, santo, grafos, escrito, que hace el escrito santo, y se sentaba y un ángel empezaba al pie a revolotearle o al menos a meterse en su mente a decirle, escriba, punto y coma, en el renglón de abajo y que le iba dictando el texto. La gente que así piensa y que cree que esa es la inspiración, entonces es la gente que se vuelve absolutamente fundamentalista. Es que la palabra dice y señala un texto o un término determinado, sin entender que eso ha pasado por muchos elementos de orden de traducción y que ha llegado hasta nuestro tiempo tratando de conservar una idea, pero que incluso cuando fue consignado por primera vez, fue positivizado, se estaba tratando no de un dictado, sino de la experiencia de un pueblo. Por eso, al hablar de los agiógrafos, no opera el copyright, los derechos de autor. Alguien escribió, pero otros muchos agregaron, corrigieron o cambiaron, porque estaba escribiendo era la vida y la experiencia de un pueblo. Es como que a alguno de nosotros se le coloque como tarea escribir el cuento de Caperucita Roja. Cualquiera lo puede escribir, pero ninguno de nosotros es el autor de ese cuento. Y entonces en ese mismo orden de ideas podrá aparecer alguien que le diga, venga, no, falta tal cosa, o que le cambie alguna palabra porque encuentre que la otra está más expresa de una mejor manera el sentido de esa historia, de ese cuento. Entonces, esa es la inspiración, es un Dios que se relaciona con un pueblo y que va transmitiendo su mensaje, pero sobre todo en la forma de vivir. En la segunda carta del apóstol Pedro encontramos, ¿quién nos quiere leer esa cita bíblica, por favor? Alguien que nos ayude. Dianita, léenos. Dedocráticamente dice, Teocráticamente, sí. nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Segunda Muy la de Pedro. bien. Segunda de Pedro, muy bien. Gracias. Entonces, miren, este es el sentido básico de la inspiración. Es un Dios que amó movido lo ha movido la acción de Dios.
en el que la voluntad de Dios se llama el régimen democrático. En el pueblo de Israel no hay ley civil y ley religiosa, la ley es una sola, religiosa. No hay historia patria y historia sagrada, la historia es una sola, es siempre sagrada, es historia religiosa. Eso va a llamar una teocracia. Y el pueblo de Israel vive bajo un régimen teocrático. Dios les ha inspirado. A ver quién nos quieren ayudar a leer esta primera cita de 2 Timoteo. Los profetas, la de Timoteo. Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Muy bien. En un diálogo de Platón, en los diálogos de Platón, también podemos leer. Alguien que nos quiera ayudar a leer. Ángela Patricia, ¿nos ayudas? ¿Alguien que nos quiera ayudar a leer? Los profetas no extraen su talento de un arte o de una ciencia, sino de una inspiración que les es comunicada por los dioses, que insuflan la inspiración en el espíritu de los poetas que escriben sus versos bajo la influencia de esta fuerza sobrenatural. Diálogo Ion-Platón. ¿Qué? Platón, sí. Gracias, Magdali. Entonces, miren, desde la concepción misma del término inspiración, del ruaf, del neumatos, es Dios que transmite, inspira en el hombre una forma de actuar y de ver el mundo, una cosmovisión. Mágico es ver a un ángel parado dictándole a un geógrafo. Finalmente, Tirso Cepedal nos dice, ¿quién nos ayuda? Dice, padre, es un entusiasmo, un endiosamiento, un estar poseído por el numen divino. Tirso Cepedal. Entonces, miren, gracias, Julian. Entonces, miren, ese es el sentido que tiene la inspiración. Entonces, la inspiración va a tener varios elementos de análisis. En primer lugar, el carácter social de la inspiración. Entonces, los agiógrafos, repito, agiosgrafos, santos escritos, los que escriben los textos, son mucho más numerosos que lo que se puede entender en la actual visión de la Biblia. La Biblia tiene 73 libros, 46 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. No son 73 agiógrafos, son cientos de agiógrafos. Los textos sufrieron corrección, adaptación, cambios. Entonces hay muchísimos más agiógrafos que los nombres que nos aparecen en la Biblia. Cuando veamos ahora, o en este tiempo, que podamos ver las diásporas, las dos grandes diásporas, vamos a ver ese fenómeno escriturístico multiplicado por cantidad de agiógrafos. Le repito, los datos que vamos a manejar son datos científicos, o sea, que soportan el que se consulte, el que se corrijan y el que los podamos pues analizar. Entonces, hay autores principales y hay autores secundarios. ¿En cuál de ellos se verificó el carisma de la inspiración? En todos, pero más que nada en el pueblo que hacía y vivía la experiencia de estar cumpliendo la voluntad de Dios y de ver cómo ellos medraban o que dejaba de hacer y vivía en la desgracia y sentía la experiencia de estar lejos de Dios. Entonces, el primer elemento, la inspiración tiene un carácter social, pero también tiene un carácter concreto. Entonces, partiendo del resultado que es el libro que ha llegado hasta nosotros, debemos ver, antes que algún presupuesto dogmático que lo defina de antemano, buscar unas huellas de la acción divina en ese pueblo y en esa realidad.
es ver más que el detalle cualquiera, a veces interpretado de muy distintas maneras. En la Biblia encontramos autores preparados o agiógrafos muy preparados y otros casi en la suma ignorancia de distintos momentos, de distintas culturas, de distintos oficios, de distintas formas de vida. Unos son reyes y prósperos y otros son mendigos. Unos viven la alegría de ver la acción favorable de Dios en ellos y otros de vivir en la desgracia y de ver que su esposa se prostituye y de tener cantidad de problemas. O sea, hay todo un matiz de agiógrafos. Padre, tengo una pregunta ahí. Dígame. Pues si hay tantas traducciones, tantas modificaciones y eso, yo por ahí escuché alguna vez, pues no, eso debe ser algo también de la Biblia, dice que hay del que quite una palabra o le ponga o yo no sé qué. Entonces, ¿cómo se maneja eso en esa parte? Mira, sí, ese es un texto que está en el Nuevo Testamento. Dice que no dejará de cumplirse ni una tilde ni una coma de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo? Entonces, cada tilde y cada coma son muy importantes. Pero antes también nos va a decir San Pablo, la letra mata y el Espíritu de Dios es el que da vida. Entonces, finalmente de lo que se trata no es de cada tilde y de cada coma, sino del sentido que esa palabra tuvo en la vida de la gente. O sea, de la interpretación y la vivencia que la gente tuvo. Porque se narran textos, pero lo más importante es que se está hablando de una experiencia concreta de fe de un pueblo. Entonces, ¿cuál es el sentido de esa experiencia? Por eso, aprovechando tu pregunta, es muy importante ver lo enormemente riesgoso y peligroso que es hablar de la libre interpretación. Te doy un ejemplo, en algún texto del Antiguo Testamento, no voy a manejar citas ahora, vamos a ir paulatinamente barajando algunos que sean, solo algunas que sean importantes. En alguna parte del Antiguo Testamento dice que Dios dijo, vayan y extermínelos y maten a los hombres, las mujeres y los niños y que ni siquiera quede un animal. Pues qué cosa tan sanguinaria, qué Dios es ese que dice que maten niños inocentes y que maten hasta los animales. Cuando yo interpreto eso literalmente, pues definitivamente la imagen de Dios se deforma. Pero cuando yo miro un contexto que lo vamos a llamar hermenéutica histórico-literaria y empiezo a seguir unas reglas de interpretación, hay una que se va a llamar Civil Leven, que dice el texto dentro del contexto, porque si no es pretexto. Cuando miro en qué idioma fue escrito y en qué momento de la historia, y cuando conozco el agiógrafo y qué estaba viviendo, no es lo mismo leer un texto anterior al exilio de Babilonia, durante el exilio o en el post-exilio. Entonces, cuando entiendo todo ese panorama histórico, literario, cuando encuentro y entiendo el autor y sobre todo leo ese texto dentro de una contextualización, podré tener el verdadero sentido. Por eso la Iglesia, que es la depositaria de la revelación, nos orienta en la interpretación. Porque a partir de muchísimos estudios y de cuidado del texto, cada vez se ha tratado de depurar, como lo tenía claro el pueblo de Israel, el sentido de ese oráculo, el sentido de ese mensaje para poder agradar a Dios. Entonces, vuelvo y te digo, es más o menos como escribir Caperucita Roja. Si se va a interpretar ese juego, miren, por ejemplo, para que esa parte nos quede clara, luego lo vamos a manejar pues ya con mucho rigor, pero ahora folclóricamente, hay un hombre, un psiquiatra, un psicoanalista americano, que escribe una teoría que se llama el análisis transaccional. Y uno de sus libros interpreta los cuentos. Entonces empieza y dice, miren, Caperucita Roja es un cuento complicadísimo. ¿Cómo es que la mamá deja salir a la calle una niña con retardo mental? Todo el mundo dice, venga, Caperucita no tenía retardo mental. Y dice, claro, una niña que no diferencia a la abuelita de un perro, de un lobo, tiene retardo mental. Una niña no deseada. Pero ¿quién dijo que no era deseada? Claro, una niña que la mamá la manda por un camino peligrosísimo donde sabe que hay lobos y animales de rapiña, es una niña que la mamá no la quiere. Y empieza a hacer una cantidad de interpretaciones y cada uno
con los, mirando a los lados, porque es una forma de interpretar. Entonces, de igual manera, para no caer en esas formas extrañas de interpretación, de la inspiración, el primer elemento va a ser ese pueblo, cómo lo vio y lo vivió. Y cómo, sobre todo, cómo lo vivió. Y en esa vivencia, cuál fue la voluntad y la bendición de Dios para ese pueblo o la no bendición. Entonces van a ser muchos los elementos de orden lingüístico, de orden histórico, de orden arqueológico y de orden teológico, porque un texto bíblico no puede ir en contra del resto de la Biblia, que nos van a llevar a permitirme posteriormente hacer una verdadera exégesis del texto, que nos va a llevar a vivir una verdadera hermenéutica del texto. Doctora, ¿le queda ya más o menos claro, le sirve la respuesta en este momento del inicio del curso? Sí, sí, señor. Muchísimas gracias, padre. Muy bien. Entonces, no partimos de ningún presupuesto dogmático que lo defina de antemano. Hoy es muy fácil ver muchas cosas cuando han pasado 3.000 o más años y juzgar una acción de ese momento. Pero para poderlo entender, tenemos que volver sobre las huellas divinas, las huellas de ese Dios que está construyendo un pueblo, el pueblo elegido, y que le habla de esas cosas tan raras. Cuando leemos el tercer libro de la Biblia, que es el libro del Levítico, vamos a encontrar unas leyes rarísimas, que si la mujer está menstruando no puede entrar al templo, que cuando da luz tiene que permanecer un poco tiempo sin entrar, pero que si da luz una mujer, es más el tiempo en que no puede entrar a si da luz un hombre. Entonces, oiga, pero ¿qué es eso? Luego vamos a entender de qué se trata, pero era la forma como ese pueblo que recibe la revelación lo vive. Entonces, es el libro más importante que existe. Ningún libro ha sido traducido a todos los idiomas y a más del 70% de los dialectos que existen en el mundo. La Biblia sí. No hay ningún libro que ha tenido tantas ediciones y tantas publicaciones, ninguno. Y el más cercano no llega al 20% en comparación con la Biblia. Pero de igual manera es un libro que tiene enorme complejidad, pero también una enorme fascinación en su estudio. Porque, vuelvo a repetir, es básicamente la experiencia de fe de un pueblo, que es lo más importante. No es lo que dijo alguien por allá, folclóricamente podemos decir que de pronto elevado o ayudado por un poquito de alcohol o alguna otra sustancia psicoactiva, que vino y dijo cosas. No, es un pueblo que lo vivió y tuvo los resultados. Y una generación que lo siguió, que volvió a hacer lo mismo y tuvo iguales resultados. Y 10 generaciones más adelante pasó lo mismo y tuvo iguales resultados. Entonces es un libro enormemente valioso, pero que hay que saber aproximarnos a él, buscando en todos los casos una huella divina para esa obra final. En muchos casos, elementos que dice la Biblia no resisten ni la más elemental verificación de orden científico y lógico. Entonces diríamos, no, pero es que dice cosas que no son ciertas. No, va a aparecer el concepto de metáfora, que es muy distinto a mentira. Son cosas muy distintas de una metáfora a una mentira. Una metáfora es una forma de enseñar. Entonces vamos a encontrar otro elemento que nos va a originar dificultad, que son los géneros literarios que hay en la Biblia. Lo más importante es que nos vamos a proponer encontrar la verdad sobre la experiencia religiosa del pueblo de Dios. Entonces ese va a ser el segundo, el análisis de inspiración concreta. La búsqueda activa de la verdad religiosa. En el Nuevo Testamento, los evangelistas escriben para responder desde su experiencia la pregunta de Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esos datos que se van a recoger de la tradición oral y escrita, y aparece una palabra fundamental que es tradición. La tradición es más importante que el texto bíblico, porque primero fue la tradición, luego fue la Biblia. Es muy especial cuando uno ve al protestante que le dice: ¿y eso dónde está en la Biblia? Por Dios, yo los invito a que leamos la última frase del Evangelio de Juan,
La última frase, en el último capítulo, el último versículo dice, muchas otras cosas dijo Jesús que si se pusiera por escrito, creo que no cabrían los textos en el mundo. Nosotros hemos escrito algunas y bueno, y continúa hablando el autor. Entonces, cuando queremos hablar, por ejemplo, Jesús, que ya Jesús es muy nuevo. Jesús es después de 2000 años de historia. Jesús es Nuevo Testamento, después de 46 obras del Antiguo. Pero así todo, hay un gran trabajo para descubrir y dar respuestas a esa pregunta de Jesús en Mateo 16:15. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces, los primeros datos van a ser sobre todo de la tradición. Muchos de los libros, y lo vamos a ver luego, se escribieron simplemente por necesidad. Y otro fue alguien que hizo un resumen como para mandar una boleta, para hacer un chisme largo y mandárselo a alguien. La esencia es la vida que esa palabra produce. ¿En quién? En quien la reciben con buena voluntad, asistidos por el Espíritu Santo. Finalmente, no podemos desentendernos del fenómeno sociológico en el que eso se da. Cuando hablamos de Cristo, que es el tema central de nuestro curso, vamos a, después de un semestre que se nos va a tomar toda esta parte de la introducción, de conocer los idiomas, de conocer la geografía, de conocer un poco de esa historia, de conocer los agiógrafos. Después de eso, el segundo y tercer semestre van a ser Evangelio y Cartas del Nuevo Testamento. ¿Y por qué primero el Nuevo que el Antiguo? Porque nosotros los cristianos leemos la revelación y leemos la escritura en clave cristológica. Eso quiere decir, a partir de Jesús, que es la plenitud de la revelación y que ilumina todo lo demás, volvemos y recorremos el resto de los textos. Pero es a partir de Jesús. Nosotros, los cristianos, muy particularmente los cristianos de la Iglesia una, santa, católica y apostólica, romana u ortodoxa, recorremos los textos, los revisamos en clave cristológica. Entonces vamos a ver que para poder entender, por ejemplo, la enseñanza de Jesús y de los apóstoles, tendremos que conocer el fenómeno sociológico de la comunidad pospascual. ¿Y cuál es esa comunidad post-pascual, o sea, posterior a la resurrección? La eclesía, la iglesia, que es el nuevo pueblo elegido por Dios, porque el primer pueblo fue infiel a su misión. ¿A qué inspira Dios? Encontramos aquí una frase de Einstein. ¿Quién nos quiere leer esa cita de Einstein? Yo, padre. Dios inspira a vivir. No, mira, la de Einstein, que está en el recuadro. El recuadro negro, okay. Abajo. Dios no creó el mal. El mal es un resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Albert Einstein. Miren, entonces ahí vamos a empezar a ver que cuando un ser humano recibe la inspiración divina, en él se dan los resultados de conducta y de forma de vida muy distinta a aquellos que nunca la quisieron acoger. Entonces, vamos a ver que la inspiración se va a dar en 3 momentos, o en 3 niveles, o en 3 pasos que no suponen para nada que uno sea a continuación del otro, pero que para efectos de estudio tenemos que clasificarlos. Lo primero es que Dios inspira a vivir. Dios elige un pueblo y enseña a ese pueblo cómo se debe vivir. Entonces es lo primero. Dios inspira a vivir sería el impulso que Dios no dejó de influir siempre en su pueblo. Y allí se puede descubrir cuál era el deseo de Dios. Así lo entendió el hebreo y su historia, tanto personal como colectiva. Desde Abraham, que va a buscar siempre cuál es la voluntad de Dios. Ahora sí, alguien que nos quiera leer el texto del Génesis 18. Porque yo le conozco y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden el camino de Yahvé,
practicando la justicia y el derecho, de modo de que puedan concederle Yahvé a Abraham lo que le tiene prometido. Muchas gracias a nuestro muy querido diácono de la iglesia hermana. Entonces, miren, volvemos. Dios lo primero que va a enseñar es a cómo se debe vivir. ¿Cómo? Desde los elementos más elementales hasta los elementos de orden sociológico que articulan el pueblo. Lo segundo es que Dios va a inspirar a hablar y a entender. Entonces, la gran mayoría de los personajes de la historia bíblica nunca escribieron nada. Empecemos por ahí. El Pentateuco, los 5 primeros libros los escribió Moisés. Moisés no escribió. Allí está. Entonces Moisés no tuvo nada que ver. Obviamente tuvo mucho que ver, mucho que ver. Es inspirador. Ese es el elemento central en el eje del Pentateuco. Pero Moisés no escribió. ¿Qué pasó entonces? Él habló y ayudó al pueblo a entender. Si quisiéramos ver de una manera mucho más clara este segundo nivel de la inspiración, pensemos en esto. Miren, Dios se lleva el pueblo a la tierra prometida. Esa tierra prometida es una tierra tan feraz, de tanta fertilidad, que el texto para poder explicarlo dice que era leche que emanaba, que era tierra que emanaba leche y miel. Lo que obviamente tiene que ser una metáfora. No hay ninguna leche que empiece no hay ninguna tierra que empiece a brotar leche del piso y miel por otro lado. Es la forma de expresar lo fértil que era esa tierra y obviamente lo bien que le estaba yendo al pueblo. Es que de estar pastoreando ovejas en un pedrero a pasar a vivir en una tierra de tanta fertilidad, la historia y la realidad del pueblo cambia ostensiblemente. Y si leemos esos textos, vemos que ese pueblo vivió 200 años. Esa feracidad, esa prosperidad. Y solo después de más o menos 200 años caen en cuenta de que tenían que darle gracias a Dios. Solo después de mucho tiempo se dan cuenta que es que Dios los estaba ayudando. Entonces aparece la cita que hay ahí del Salmo 125. El Señor ha estado grande con nosotros y estábamos alegres. Entonces Dios los inspira a vivir. Y luego les inspira a hablar y a entender. Sobre todo porque se habla y se refleja lo vivido, lo que se entiende como la obra amorosa de Dios en su pueblo. Entonces, inspirar es comunicar el aliento. La inspiración la vamos a entender en 3 momentos. La inspiración a vivir primero que todo. En segundo lugar, la inspiración a hablar y entender. Y por último, la inspiración a escribir. Todo lo escrito en los libros sagrados fue antes vivido por la colectividad. Y ese fenómeno no es exclusivo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a ver cosas parecidas. El primer libro del Nuevo Testamento es una carta de Pablo. Pero primero fue los evangelios. No. El primer libro fue una carta de Pablo. ¿Y qué pasó? Pablo sale de predicar y de formar una comunidad cualquiera. Luego veremos con precisión cuáles son. Me interesa ahora el detalle del ejemplo, no el hecho concreto. Entonces Pablo sale de predicar en una comunidad, va para otra donde ya lo estaban esperando y le dicen, mire, esa gente ya que usted dejó se están matando. Esa gente está en unos conflictos horribles. Y Pablo, como no podía devolverse, les escribe una carta. Una carta que se leía el domingo siguiente o al sábado de la noche siguiente en la liturgia, en el ágape, en la fracción del pan, en el compartir litúrgico del pueblo. Y les pareció genial y vuelven a leyeron al otro domingo. Y al tercero otra vez, pero en el tercero había una persona que venía de otra parte. Dijo, oiga, qué genial eso, me lo deja copiar. Y fue y se la llevó a otra parte. Y así se fue regando esa carta. Entonces vio Pablo que era un buen medio para dirigirse a la comunidad. Y entonces escribe la segunda parte de esa carta. Y escribe otras. Y otros apóstoles posteriormente van a escribir. A tal punto de que, y en ese proceso va a aparecer el evangelio, los evangelios. Pero ojo, hoy
de una manera tendenciosa y falsa cuando aparece algún personaje queriendo inventar mitos a partir de la palabra de Dios y de la Biblia. Entonces dice, el Evangelio de Judas, no escribe la epístola, porque hoy en día pues tiene más resonancia Evangelio que epístola, entonces por eso le pone Evangelio. Y empieza a decir una cantidad de mentiras, pero todas desde el contexto de hoy, pero descontextualizadas del momento. Hasta los evangelios son cartas. Usted quiere tener conciencia. Le estoy diciendo citas bíblicas, no por números que se olvidan. Sería una forma mucho más fácil, creo yo. El último versículo del Evangelio de Juan, es fácil coger a Juan y llegar hasta el final y buscar ese último versículo, que fue el que cité ahora. Y ahora voy a citar otro. El primer versículo del Evangelio de Lucas. Los primeros 4 versículos van a decir, te escribo a ti, mi querido Teófilo, para contarte. Y lo mismo va a decir el comienzo del libro Los Hechos de los Apóstoles. O sea, Lucas le estaba escribiendo una carta a un señor que se llamaba Teófilo, a un conocido, a un amigo. Entonces, ese Evangelio de Lucas y el libro Los Hechos de los Apóstoles son cartas también. Entonces, se escribe sobre todo lo que la comunidad vivió. Eso es un elemento fabuloso que el desconocimiento, el triste desconocimiento de la Sagrada Escritura nos ha llevado a no entender. Es mucho más maravilloso recoger experiencias de vida repetidas muchísimas veces y que constituye la fe y la experiencia de fe de un pueblo, a repetir lo que dice un profeta que vaya uno a saber si era verdad o no. Ahí hay una diferencia enorme. Entonces los geógrafos escribieron lo que habían vivido y entendido. Ah, pero es que entendieron mal. Sí, si este entendió mal, ese pueblo que seguía hablando tuvo oportunidad de vivirlo y lo entendieron igualmente mal tantas generaciones, 60 generaciones. No, señor. En la vida puede que uno se equivoque en la primera interpretación, pero ya la segunda y la tercera la entiende bien. A todos nos pasa, y creo que todos hemos dicho, uy, qué pena, es que yo había entendido tal cosa. Pero eso se corrige en la experiencia de vida. Entonces, miren qué maravilla. Esto luego con rigor lo vamos a ver, me adelanto 2 palabritas. Lo vamos a ver al ver cómo empieza el pueblo de Israel a escribir. A ese pueblo, cuando el pueblo babilonio revisó la historia de ese pueblo, vio que ese pueblo había vivido en Egipto. Y en ese momento otra vez llegó un líder que se había llevado para el desierto. Y eso es una cosa complicadísima. Yo le digo a la gente, a mis hermanos que viven aquí cerquita en Pereira, vámonos para Chinchiná, vámonos para Armenia. Y nos vamos, pero si en la mitad del camino nos queremos devolver, hay forma de devolvernos. Y además en el camino venden comida y hay agua. Pero cuando le digo a unos amigos, vámonos para el desierto y llevamos comidas para 5 días, después del tercer día estamos muertos. No tenemos siquiera con qué devolvernos. Entonces, llevar a un pueblo al desierto es llevarlo a la muerte. Y para que eso se dé, tiene que ser un líder súper carismático que logre mover un pueblo entero con ancianos, con niños, con mujeres débiles, con gente, con mucha gente. Entonces se preguntaron qué clase de líder tan guapo, en términos de por aquí nuestros países, tan berraco, que se llevó la gente para el desierto, a la muerte. Y revisan, y ese líder era Gago. Y revisan, y ese líder era un montañero, llevaba 40 años escondido por ahí, lejos de la cultura y de la sociedad. Y entonces, ¿cómo es posible que un líder gago, montañero, tan viejo, tan poco carismático, se haya llevado a la gente para la muerte? Y cuando miran eso, ven que simplemente ese líder les habló de lo que ellos cada noche repetían, les habló de lo que decía su tradición. Lo mismo, ¿cómo es posible que un pueblo que lleva 18 años sin territorio,
donde ni el abuelo, ni el bisabuelo, ni el tatarabuelo, ni el antepasado número 100 tuvo territorio y les den tierra, y en muy poquitos años, en 20 o 30 años, ser un país mucho mejor organizado que muchos que han vivido siempre en un territorio. Eso es la tradición. Y esa tradición, y es de esa tradición de donde nace la Sagrada Escritura. Por eso, cuando avancemos un poco más, estoy seguro que ustedes como yo vamos a estar convencidos que más importante que la Biblia es la tradición, porque la Biblia nace de la tradición. Y entonces a la respuesta a la pregunta del protestante, ¿y eso dónde lo dice? Podremos mostrarle que la tradición lo enseñó infinidad de veces. Entonces, Dios inspira a vivir, segundo, a entender, y por último, inspiró a escribir. Entonces, la inspiración bíblica se hace historia. Entre el punto de partida, la inspiración a vivir, y el punto de llegada, la inspiración a escribir, un largo recorrido en etapas: vivir, hablar, entender y escribir. No siempre resulta fácil de delinear esas etapas. La historia atestigua el hecho de que lo hablado solía ser vivido, y esto, al transmitirse de boca a oído activo, generó la tradición oral. Y pregunto, ¿acaso es menos confiable lo escuchado que lo leído? Decimos en el argot popular, el papel puede con todo. Se pueden escribir muchas mentiras, pero 30 o 40 generaciones no pudieron haber basado su vida en una mentira. Entonces hay un elemento muy, muy importante para analizar. Como yo sé que estoy hablando con personas muy pensantes, y entre los hermanos luego, a la medida que avancemos, los vamos a ir conociendo. Tenemos médicos, abogados, teólogos, sacerdotes, tenemos docentes con una vastísima experiencia, tenemos profesionales de distintas áreas, tenemos estudiantes universitarios. Entonces, lo que estamos procurando no es echarle un cuento, sino que esto lo invita a la reflexión, y que esa reflexión lo lleve a buscar respuestas. Entonces, sin duda, es más fácil entender la inspiración como un dictado literal, lo que durante siglos se tuvo como apodíctico, pero es más difícil hacer un recorrido, profundizar y entender cómo verdaderamente se dio la inspiración. La magia, que es una cualidad sobrenatural, es una ilusión, es el arte o ciencia de ocultar, es el arte o ciencia oculta que pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, respuestas, leyes y resultados. Pero a partir de la ciencia, nosotros tenemos claro en la causalidad. Toda cosa es causada por otra. Toda realidad es la consecuencia de otra realidad anterior. Nos dice la ciencia de la ley de la causalidad: si A es la causa de B y B la causa de C, cuando modifico A, modifico C. Pues, pero no podemos entender cómo válido que una cosa sea consecuencia de una con la cual no tiene ninguna relación de causalidad. Eso es la magia. Y tristemente, muchas veces hemos llenado nuestras creencias religiosas de magia, que son distintas. Es muy distinto también los elementos sobrenaturales del amor de Dios a nosotros a la magia. Son cosas distintas y tenemos que aprender a diferenciarlas.
Solo que para lograr a ese proceso tenemos que estudiar. Y es lo que estamos haciendo con este curso de 4 semestres sobre Sagrada Escritura. Y es un curso apenas introductorio. Aquí no va a salir nadie como biblista. Y entonces tenemos que empezar a sacar de nuestra cabecita elementos mágicos para buscar respuestas más válidas. Adicionalmente decimos en la Iglesia Ortodoxa, si para creer hay que dejar de pensar, eso no viene de Dios. Porque si no, Dios no nos habría hecho inteligentes. Entonces me doy inteligencia no para que me llene de mentiras y de bobadas y de magia, sino de elementos ciertos. La inspiración bíblica echa alegoría. Entonces, el proceso redaccional de la inspiración, lo hemos dicho, es muy complejo. Dios comenzó proyectando primeramente lo que después gestaría a través de los siglos la historia de un pueblo. Aunque no escribió ni una sola letra de los millones de letras que integran el armónico edificio bíblico, es su autor principal, ya que todo lo que en ella figura se debe a su inspiración. Por ello, contó con la colaboración de reyes, jueces, profetas, apóstoles, heroínas y muchísima gente sencilla. La mayoría de sus nombres ni siquiera figuran en la Biblia. Sería absoluto, o mejor, sería una absoluta locura, sería un absurdo limitar la inspiración bíblica al núcleo de los hagiógrafos. La inspiración es pues una fuerza que impulsa una historia hecha vida. Inspiración es una fuerza que inspira una historia hecha vida, la cual acaba vertiéndose en una colección que se llama Biblia. De hecho, la palabra Biblia viene de biblos, que significa biblioteca, colección de libros. Esa colección se logra por la mutua colaboración de Dios y del hombre. Lo que en la teología de los santos padres de la iglesia, que ya dijimos quiénes son, pues qué son los padres de la iglesia, se va a llamar sinergia o sinergasia, que es la energía y el amor infinito de Dios, necesitan de la aceptación y la colaboración del hombre. Eso se llama sinergia. Tenemos una cita del padre Antonio Salas que dice: la verdad bíblica es una verdad que progresa en su propia dialéctica. Todos estos elementos se les van a entregar en lo que hemos visto, se les va a entregar en el material de la clase de este día. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, nos quedan, dijimos que la clase es de 1:30, nos quedan 15 minuticos, vamos a tratar de acabar de precisar este concepto. Sagrada Tradición y Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas. De la misma fuente que es Dios, se funden en cierto modo y tienen el mismo fin, que es comunicar al hombre la voluntad y el amor de Dios. Por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. ¿Qué es la Sagrada Escritura? Es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Y qué es la Sagrada Tradición? La palabra de Dios no contenida en la Biblia, sino transmitida, sobre todo por Jesucristo, a los apóstoles y por estos a la iglesia. Entonces, es en el Nuevo Testamento. La Sagrada Tradición es la palabra de Dios
no contenida en la Escritura, en la Biblia, sino transmitida por Jesús Cristo a los apóstoles y por estos a la iglesia. Y adrede he dicho Jesús Cristo, ya que Jesucristo es una contracción de dos palabras muy importantes. Jesús, que significa Yahvé salva, y Cristo, en griego, Cristo, que significa el ungido, el gran ungido de Dios, ungido para la misión más importante, salvar. Luego vamos a ver un poco eso. ¿Dónde está contenida la tradición? Entonces, la enseñanza de la tradición está contenida en el credo niceno-constantinopolitano, que empieza diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor, Jesús Cristo, unigénito Hijo de Dios, nacido antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero. Ese luego lo veremos. Se llama el credo niceno-constantinopolitano. ¿Dónde más? En los documentos de los concilios ecuménicos. ¿Dónde más? En los escritos de los santos padres de la iglesia. ¿Y dónde más? En la liturgia de la comunidad. Ahí está contenida la tradición. En el credo, en los documentos de los concilios ecuménicos, en los escritos de los santos padres de la iglesia y en la liturgia de la iglesia. ¿Quién es el autor de la Biblia? El autor de la Biblia es Dios, es el autor principal. Y el autor secundario de la Biblia es el escritor sagrado o agiógrafo que nos dejó escrito el texto. Por ejemplo, el profeta Isaías, San Mateo, San Pablo, etc. Muy bien. Así entonces, hacemos la primera aproximación a ese magnífico libro que es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Nos quedan 12 minuticos para preguntas. ¿Quién quiere decir, comentar, compartir? Padre. Sí, dime. No, pues aquí en este ratico se da uno cuenta de muchas cosas, pues, de todos los elementos que hay que tener como base para iniciar al menos una lectura que, digamos, en mis palabras yo diría como que llegue al corazón y transforme la vida. Porque nosotros como familia hemos empezado varias veces el ejercicio, pero hay cosas pues que usted va leyendo y uno dice, ¿y esto por qué diga así? Un vasito muy concreto, lo que decían que Jesús vino a poner, pues como no a traer paz, sino que el hermano contra yo no sé qué, y que el papá contra los hijos, y entonces nos mirábamos, mi esposo y yo, y entonces, y pues, ¿quién nos va a explicar esto? Pues, mejor, como no lo entendemos, mejor dejémoslo así, sigamos. Entonces, pensaba yo en este ratico, sí es muy importante tener un fundamento, y no solo de un elemento, sino de la cantidad de elementos que hay que conocer para poder entender realmente el mensaje de Dios. Entonces, muchas gracias por la invitación y por esta charla. Tienes toda la razón. Y eso que ustedes empezaron de una manera mucho más aproximada como debe ser. Empezaron por el Evangelio. Hay muchas personas que empiezan a leer la Biblia como un libro cualquiera. Génesis 1:1. Y leída de esa manera es infinitamente más difícil. Nosotros los cristianos la leemos en clave cristológica, empezando por los evangelios. Pero vamos a ir en la medida que avancemos entendiendo más. Lo que yo quiero, y Dianita me dio un aporte muy significativo a eso, lo que yo quiero es que entendamos que es un mundo maravilloso, pero un mundo complejo. Y que para poder, así como quien busca un tesoro o quien busca el diamante,
No se puede ir simplemente con el pie, mover el polvo de la tierra y creer que así va a encontrar la veta de oro o la mina de diamantes, sino que a esa veta solo llega el que cava profundo. De igual manera, también para poder profundizar y entender de una manera mucho más adecuada la maravilla del mensaje que Dios me quiere mandar, se requiere cavar hondo, se requiere profundizar. Entonces, Dianita, es magnífico tu aporte. Diana Vasco es una niña que conozco hace, no digo los años para que no digan que está vieja, pero más de 20, y que nos hemos querido mucho, hemos compartido muchas experiencias de fe. Muchas gracias. Vi que alguien más quería comentar algo. ¿Quién más nos quiere? Bueno. Muy bien. El diácono Edwin nos quiere decir algo. Steven nos quiere decir alguna cosa. Hola, padre, buenas noches. ¿Qué Edwin? ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Espero que su merced también. Así, gracias a Dios. Buenas noches a todos. Padre, no sé si dentro de todo lo que escuché se dijo explícitamente, pero creo que Dios sí, definitivamente es el autor, pero también, como su merced lo ha dicho, pero no sé si de pronto es irrelevante. Estoy dando muchas vueltas para algo tan sencillo, pero de pronto es irrelevante como explicitarlo así, pero además del autor es el inspirador, pero también es el objeto de la Sagrada Escritura. O sea, no, Dios no nos viene a hablar de otra cosa que no sea de Él, de otra persona y de otra forma de dioses. Y es importante tenerlo presente, ¿no? Que además del autor, del inspirador, es el objeto de este curso, por ejemplo, desde la perspectiva de la Sagrada Escritura. Son las tres cositas que quería explicitar, padre. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, me alegro muchísimo compartir con ustedes, con el padre Misael, con el padre Bartolomé, con los profes amigos que tanto quiero y con los que hemos compartido tantos momentos. Con Ángela Patricia, a quien quiero muchísimo, que conozco desde niñita. Va a ser con Catalina y con Ana, su mamá, con todos, en fin, con cada uno hay una historia muy linda que compartir. Que vamos a iniciar juntos este caminar, este recorrido por la maravillosa carta de amor que Dios nos ha mandado y que es la Sagrada Escritura. Vamos a hacerle llegar material y hacerle llegar a cada uno. Albert Capera es la persona que maneja la parte técnica de la comunicación, la parte logística. Vamos a hacer llegar a cada uno la nota de inscripción, el formato de inscripción. El curso no tiene costo económico, vamos a repetirle, y se les va a hacer llegar en los días siguientes, mañana o pasado mañana máximo, el material de la clase de hoy, para que una vez leído empecemos la próxima haciendo las preguntas correspondientes y avanzando cada vez que nos encontremos en este maravilloso peregrinar, este maravilloso tour por la palabra de Dios, que nos va a llevar a ser cada día más felices y más conocedores de ese amor que Dios nos tiene. A la profe Magdali, qué bueno, Magdali y yo compartimos juntos la cátedra de religión en el Colegio José Antonio Galán. Qué alegría tenerla acompañándonos. En todo caso, le queremos dar gracias a Dios que nos ha permitido encontrarnos para hablar de Él y de lo que a Él le interesa para nuestro bienestar. Le vamos a pedir al padre Misael que se nos quiere regalar la oración final y la bendición.
Padre Misael. Bueno, hace un momentico entonces se retiró, estaba con nosotros. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y a su Santísima Madre que nos lleve amorosamente al encuentro con Él. Más honorable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines. Tú que incorrupta diste a luz a Dios el Verbo, verdadera Madre de Dios, verdadera Teotocos, te magnificamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Que nos bendiga y nos guarde el omnipotente y misericordioso Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Una feliz noche, que Dios nos bendiga, y nos encontramos según su santa voluntad el próximo miércoles a las 7 de la noche.